dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este libro de Hebreos no es uno de los libros preferidos de muchas personas. De hecho, sé que muchos constantemente hacen su lectura de la escritura, por ejemplo, en los salmos o en los proverbios o quizás en los evangelios, pero muy pocos acuden a un texto como este de Hebreos para hacer allí su lectura, meditación, y que sea el Señor usando este texto para bendición de sus vidas. Sin embargo, como decíamos ahora, el Señor como iglesia nos ha colocado en este propósito de ir leyendo e ir estudiando este texto de manera consecutiva para ser bendecidos como iglesia. Así que quiero entonces que comencemos a pensar en lo que este texto trae a nuestra mente, nos lleva a considerar. Y para esto quiero contarle que en el año de 1879, en la Universidad de Leipzig, Alemania, se fundó el primer laboratorio experimental del estudio de la mente humana por el filósofo y fisiólogo Wilhelm Wundt. No sé si lo pronuncié de la mejor manera, pero este hombre se le consideró el que inició o el que hizo que comenzara a desarrollarse una disciplina que muchos de nosotros conocemos en el día de hoy. Esa disciplina es la llamada psicología moderna. Y esta es una rama separada entonces ahora de la filosofía. La psicología se definió entonces a partir de ese momento de esta manera: la psicología es la ciencia que estudia el alma. ¿Han escuchado ustedes acerca de esto? Y muy seguramente muchos de ustedes han tenido que ver con psicólogos. Muchos de ustedes quizás en diferentes momentos de la vida les han llevado, o quizás ustedes mismos han decidido ir a un psicólogo. Ahora, esto que estamos hablando en este momento es algo que no termina siendo muy claro con respecto a la escritura, porque en ese avance del conocimiento del hombre para descifrar al mismo hombre, que para muchos suena algo muy bonito, termina siendo algo muy serio y distante de lo que es la escritura. Aunque es cierto que la psicología es el estudio de la mente del hombre, lo que nosotros encontramos con la psicología es que es el hombre estudiándose a sí mismo. Este término de psicología lo indica muy bien. El término, cuando vemos de dónde viene, encontramos que viene del griego y significa, o es una palabra compuesta por dos que significan lo siguiente. La primera es psique, que significa alma o mente, y logía, que significa estudio. Así que entonces, cuando unimos estas dos cosas, lo que estamos diciendo es el estudio de la mente. Pero les decía hace un momento que la psicología no es otra cosa que el hombre estudiándose a sí mismo. Y yo no sé si usted encuentra una relación entre esto y una frase popular que es muy conocida para nosotros en el día de hoy, y esa frase es: un ciego guiando
a otro ciego. ¿Debiera entonces ser así para nosotros? ¿Debiésemos nosotros ser ese tipo de personas que confiamos en el conocimiento del hombre para guiar al hombre mismo? Creo que la Escritura nos plantea a nosotros algo muy diferente. El texto en el que nosotros nos encontramos hoy nos describe a alguien diferente al ser humano que entiende muy bien la conducta del ser humano. ¿Y por qué? Porque ese alguien se hizo humano y ese alguien habitó en medio de ellos. Y a este el texto lo llama sumo sacerdote. Ahora, la pregunta aquí entonces sería la siguiente: ¿quién es ese sumo sacerdote? Cuando nosotros vamos al versículo número 9, no pierda de vista este texto allí en las Escrituras del capítulo 2, estamos leyendo del 14 en adelante, pero hace 15 días fue expuesto esta parte de la que hago mención en este momento, el versículo número 9, y en este versículo 9 nosotros encontramos lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesús, coronado de gloria y de honra. Así que si nos hiciéramos la pregunta de quién es el sumo sacerdote, el versículo 9 que antecede a este versículo que ya hemos leído, nos dice entonces que ese sumo sacerdote es Jesús. Por eso entonces, en esta mañana, el título de este mensaje es Jesús, un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Claramente, la palabra nos está hablando entonces de una persona que tiene un título que le ha sido dado, pero no se lo ha dado una universidad en la que él se dedicó a estudiar al ser humano, siendo solamente un ser humano, y llegó a la comprensión de cómo esa mente del ser humano funcionaba, y a partir de allí entonces hizo una obra para él. No, este sumo sacerdote, que es Jesús, es alguien que entiende muy bien la condición del ser humano, pero porque no siendo un ser humano, se hizo humano y llegó a la condición de humano, de hombre, y habitó en esa condición, dándose cuenta entonces concretamente cómo es esa condición del ser humano. Y estando allí en esa condición, puede entonces con toda autoridad hablar acerca del hombre, hablar acerca de quiénes somos nosotros, hablar acerca de la condición nuestra y de lo que nosotros debemos entonces entender de esa misma condición. Teniendo esto claro entonces, quiero que ya al haber comprendido que Jesús es ese sumo sacerdote, veamos este texto que estudiaremos en esta mañana, pero bajo dos premisas que quiero que ustedes las vean allí en el texto. Vamos al versículo número 17 en la primera parte. Capítulo 2, versículo 17 en la primera parte. Dice el texto: pero ¿cuál debía ser? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. La primer premisa es esta: Jesús, el sumo sacerdote, es misericordioso. Esa es la primera premisa. Y yo quiero pedirle que usted guarde esto allí en su mente y en su corazón. Jesús, el sumo sacerdote, es misericordioso. Pero cuando nosotros seguimos leyendo este versículo 17 en su segunda parte, pero permítame nuevamente leerlo desde el principio, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, como ya dijimos, la primera premisa, misericordioso. Pero la segunda aparece también allí en el texto: y fiel sumo sacerdote. Entonces, la segunda premisa es: Jesús, el sumo sacerdote, es fiel. Tenga presente estas dos. Jesús, el sumo sacerdote, es misericordioso, pero también
Jesús, el sumo sacerdote, es fiel. Ahora, antes de seguir adelante, estudiando entonces estas premisas o hablando de ellas, es necesario que aclaremos qué es un sumo sacerdote. ¿Había usted escuchado ese término antes? Estamos muy cerca a lo que este mundo de una manera muy equivocada celebra. Estamos cerca a la Semana Santa. Y por eso ustedes me han escuchado algunos en algunos momentos decir la mal llamada Semana Santa. Porque definitivamente es mal llamada. Y todo porque la Escritura nunca nos habla de una Semana Santa. Algunos teólogos han llamado a ese momento, entre el momento en el que nuestro Señor Jesucristo entra a triunfar a Jerusalén y el siguiente domingo que Él resucita, la Semana de Pasión. Pero no es una Semana Santa. Es una Semana Santa para el católico, para la religión católica. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa es la semana en la que en todo el año tienen que hacer lo que en el resto del año no hacen. No comer carne, no pecar, tener relaciones sexuales, dicen ellas. Pero la pregunta es, ¿eso es demandado en la Escritura para ese momento? No. Nosotros no estamos llamados a vivir una Semana Santa. Estamos llamados a vivir una vida santa todos los días de nuestras vidas. Así que esa semana no tiene que ser la diferencia. Esta semana debe ser la continuidad de una vida santa presentada delante de nuestro Dios. Así que ya también ustedes han escuchado que esta iglesia, si de pronto para alguno es extraño, no se tendrá el culto del viernes que en otros lugares se tiene llamado culto de Viernes Santo. Y no lo tendremos porque ese viernes no tiene nada de diferente en el sentido de que la Biblia ordena a la iglesia celebrar la muerte de Cristo en un culto. La Biblia sí nos ordena hacer lo que hoy estamos haciendo, y es celebrar todos los domingos la resurrección de Cristo. Eso sí nos lo ordena la Escritura. Ahora, entendiendo entonces que esa celebración cada domingo la realizamos delante de aquel que este texto ya ha llamado sumo sacerdote. Pero volvemos a la pregunta, ¿quién es ese sumo sacerdote? ¿O qué entendemos nosotros por ese sumo sacerdote? Bien, algunos podrían entenderlo de esta manera: jefe de sacerdotes. Otros, gobernante de sacerdotes. Y otros podían entenderlo así: uno de los principales sacerdotes, es decir, un líder entre los sacerdotes. Yo creo que nosotros somos conscientes de que esto viene del Antiguo Testamento. Recuerden lo que les decía al principio cuando comenzamos a estudiar Hebreos. Hebreos está relacionado de una manera directa con el Antiguo Testamento. No podemos leer Hebreos, entender Hebreos, si no estamos yendo directamente al Antiguo Testamento para conocer allí de dónde son tomadas todas estas enseñanzas del libro de los Hebreos. Yendo entonces a ese Antiguo Testamento, se nos muestra que el pueblo de Israel tenía muchos sacerdotes, pero en medio de esos sacerdotes que eran del linaje del hermano de Moisés, de Aarón, sus hijos, entre ellos había uno de ellos que renombraba, uno de ellos que resaltaba por su condición. Ahora, yo quiero invitarle a que usted piense un momento en esas dos palabras, porque es importante que nosotros conozcamos su significado. Sumo sacerdote. Sumo es una palabra griega que al transliterarla o al nosotros leerla de una manera en nuestro español, la leeríamos de esta manera: archiereus. Eso significa sumo. Y ese sumo o ese archiereus de esa palabra es que deriva otra que muy seguramente ustedes también ya han escuchado en el día de hoy: pontífice. Ahora, eso no significa que el que nosotros escuchamos, al que se le aplique esa palabra pontífice, sea realmente el sumo sacerdote. Sin embargo, de esta palabra
Argereus es de donde viene pontífice. Pero definitivamente esta palabra lo que indica es una persona preeminente, es decir, una persona a la cual se le ha entregado una gran autoridad. Ahora pensemos en la otra palabra, sacerdote. Esta palabra viene del hebreo que es cohen. Y esta palabra cohen se refiere a una persona encargada de hacer las cosas sagradas. Pero también el oficio del sacerdote ha sido definido de esta manera. Un sacerdote es un representante oficial de Dios ante el pueblo y al mismo tiempo representa al pueblo ante Dios, ofreciendo sacrificios y rogando por ellos. Entonces, un sacerdote es un intermediario entre Dios y su pueblo. Por eso cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos a hombres, sacerdotes, que ellos estaban en esa mitad entre Dios y el pueblo. Dios hablaba a ellos y lo que Dios les decía, ellos lo comunicaban al pueblo. Pero el pueblo hablaba a ellos y lo que ellos escuchaban del pueblo, ellos lo presentaban delante de Dios. Así que entonces, esta era la tarea del sacerdote y especialmente del sumo sacerdote. Esto claramente nosotros lo encontramos registrado en Éxodo capítulo 28, versículo número 1. Y quiero contarle algo. De una manera providencial, nuestro Dios nos ha llevado no solamente a estudiar el libro de Hebreos, sino a estar leyendo el Antiguo Testamento. Porque como ya usted escuchó y fue recordado, hay una conexión muy cercana entre Hebreos y el Antiguo Testamento. Y este texto de Éxodo capítulo 28, versículo 1, lo leímos hace un par de semanas atrás en esa lectura diaria que llevamos como iglesia. Dice el texto, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, o en otras palabras, mis representantes. Y a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Pero no solamente en este texto nos habla acerca de que estos hombres entonces eran los representantes de Dios, sino que ahora en Levítico capítulo 1, versículo 7 nos dice esto. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Así que entonces, en el texto de Éxodo, Dios los llama para que ellos hablen al pueblo en nombre de él. Pero en el texto de Levítico nos muestra cómo ellos se preparan para ofrecer sacrificio y representar al pueblo delante de Dios. Esa era la función del pueblo. Pero, ¿quién entonces era el sumo sacerdote en la Biblia? ¿Quién cumplía esta función? Bueno, como ya entonces usted lo escuchó, el sumo sacerdote era un sacerdote entre los sacerdotes que había recibido una elección especial. Números, también lo estamos leyendo. Estamos terminando de leer el libro de Números y Números nos habló de acerca de eso. Y yo no sé si en algunos momentos ustedes, al estar leyendo especialmente estos libros del Pentateuco, puedan pensar en que esto es algo aburrido, porque se está leyendo de cosas que pertenecieron a un pueblo en el pasado y que no tienen que ver con nosotros hoy, pero en realidad tienen mucho que ver. El escritor de Hebreos, como ya usted nuevamente también escuchó, constantemente se remite al Antiguo Testamento para mostrarnos la importancia de eso que sucedía allí para nosotros hoy. Escuche lo que dice Números, capítulo 35, versículo 25, en su parte final, hablando acerca de ese sumo sacerdote. Él morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Había un momento donde personas en el pueblo de Israel, como en el día de hoy, como en la iglesia de hoy, pecan. Y estas personas
cuando tenían pecados que habían sido demandados expulsión del pueblo, sacar del territorio del pueblo, solo podían ser perdonados cuando el sumo sacerdote, como nos dice este texto, que había sido ungido con aceite, muriera. Así que el sumo sacerdote cumplía una función muy importante en medio del pueblo. Pero esta función era una función especial y única. El texto de Levítico, un nuevo texto, nos habla de esto, pero solamente permítame citar una parte de él. Hará la expiación del sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Entonces, este sumo sacerdote lo que hacía era oficiar unas ceremonias que llevaban al pueblo a presentarse delante de Dios en la condición de pecadores. Pero cuando ese sumo sacerdote desarrollaba esa tarea, el pueblo era perdonado por Dios. Ahora, hablemos un poco más acerca de la labor completa de este sumo sacerdote. Solamente voy a citar un par de cosas que este sacerdote hacía. Lo primero, ofrecer sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo en el lugar santísimo en el día de la expiación, en un día que hasta hoy los judíos no creyentes, los judíos no cristianos, siguen celebrando. Un día que muy seguramente usted ha escuchado con el nombre del Yom Kippur. El sumo sacerdote entonces ofrecía ese sacrificio. Y si usted pone atención en la imagen que está colocada detrás del nombre del título de este mensaje, nos está mostrando el arca del pacto y lo que era la tapa y lo que estaba encima de la tapa del arca del pacto. Dos ángeles que con sus alas se tocaban en la parte de arriba. Pero en ese día de la expiación, lo que el sumo sacerdote hacía era hacer un sacrificio. Y este sacrificio, la sangre de él, era llevada y rociada sobre esa tapa donde están los dos ángeles, o estaban los dos ángeles con sus alas tocándose la una a la otra. Y en ese momento, cuando eso era hecho, Dios hablaba al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote supiera qué decirle al pueblo de acuerdo a las órdenes de Dios. Pero también en ese momento el sumo sacerdote podía hablar a Dios para decirle lo que el pueblo había transmitido a él para presentar delante del Señor. Otra función del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios diarios. Este sacrificio del que les menciono se hacía una vez por año, pero el sumo sacerdote diariamente ofrecía fuera de ese lugar santísimo sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Además de esto, este sumo sacerdote se encargaba de dar mantenimiento al tabernáculo de reunión en el templo. Y fuera de eso, le enseñaba al pueblo la ley de Dios. Y también le servía de mediador, como ya dijimos, entre Dios y los hombres. Permítame ahora aquí hacerle un paréntesis en esta mañana. Ya hemos dicho que el texto de Hebreos, cuando habla de sumo sacerdote, está hablando de Cristo. Pero, ¿será que este texto solo habla de Cristo cuando hace referencia a sumo sacerdote? La respuesta es no. Este texto y el resto de la escritura, cuando hacen referencia a un sumo sacerdote, también están haciendo referencia a un padre de familia. Un padre de familia en el día de hoy, un hombre que tiene a su cargo la responsabilidad de una esposa o la responsabilidad de unos hijos, tiene como tarea también cumplir la función que el sumo sacerdote cumplía y que también en un sentido cumplió nuestro Señor Jesucristo. Entre ellas, permítame recordarles hombres que en esta mañana se encuentran en este lugar. Y si algún hombre dice, esto no tiene que ver conmigo porque no tengo mujer y no tengo hijos, los va a tener. Y en ese momento será demandado de esta tarea. Pero si usted tiene hombre, esposa e hijos, una de estas tareas que cumplía el sumo sacerdote es su tarea hoy. ¿Cuál? Enseñarle a su familia la ley de Dios. Así que
este sumo sacerdote apunta a Cristo, el del Antiguo Testamento, pero también apunta a todo hombre que tiene una familia. Ser sacerdote para su familia, ser aquel que enseñe y que en un sentido sea mediador. Nunca el padre de familia podrá ser aquel que cumpla completamente el llevar a que su familia no tenga pecado delante de Dios. Eso es de cada uno. Sin embargo, su tarea es mediar, es traer el mensaje de Dios a su familia y comunicárselo. Pero es también poder llevar a su familia a que se presente delante de Dios y tener con el Señor una relación como hoy es permitida para todo creyente. Ahora, sabiendo entonces esto acerca del sumo sacerdote, yo quiero invitarle a que volvamos a las premisas. Quiero que usted nuevamente tenga en su mente esas dos premisas. La primera fue esta: Jesús, el sumo sacerdote, es misericordioso. Y nosotros nos preguntaríamos al nuevamente escuchar esta premisa: ¿misericordioso? ¿Y de qué manera? Volvamos al capítulo 2, versículo 17 en su primera parte. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Claramente nos habla entonces de esa misericordia en Cristo. Pero usted se ha hecho esta pregunta: ¿qué es ser misericordioso? Yo quiero pedirle que usted se haga esa pregunta. ¿Qué es misericordioso para usted? Porque puede ser que para todos nosotros hayan diferentes respuestas a esa pregunta. Permítame compartirle una definición. Una definición es esta: ser misericordioso es tener la disposición para compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Escúchela. Es tener la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Ahora, piensa en Cristo y hágase la pregunta: ¿Él es misericordioso? Yo creo que cuando nosotros comenzamos a pensar en eso que Cristo hizo por aquellos, y aquí tendríamos que estar contados nosotros, por aquellos a los que Él obró de misericordia, tendríamos que responder: sí, es así. Él es misericordioso, porque usted y yo nos encontrábamos en una condición por causa del pecado de sufrimiento. ¿Trae el pecado alegría a nuestras vidas? ¿Hace el pecado a nuestras vidas más dichosos? El pecado hace que nuestra vida, en lugar de ir de autodestrucción en destrucción, cada día sea mejor. ¿Ha visto usted a un pecador cada día viviendo una mejor vida? Nosotros nos encontrábamos en una condición de sufrimiento, pero también en una condición de miseria. Y la miseria del pecador es tanta que ni siquiera el pecador a sí mismo se ve que está en miseria. Eso es lo peor que puede pasar con un pecador en el día de hoy. Eso es lo que nosotros nos encontramos a diario con muchas personas que al hablarles acerca de Cristo y su evangelio dicen: yo no necesito de Él. Como yo estoy viviendo mi vida, la estoy viviendo bien. Así que entonces, esta es su peor miseria, porque estando en el lodo cenagoso, le gusta revolcarse allí. Le gusta estar en una condición de pecado donde cada día más se sumerge en él. Ahora, hay una ilustración acerca de la misericordia en el Nuevo Testamento. Permítame, se la cito. Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 35. Voy a leer esta historia que aparece allí en este texto y veamos cómo este texto nos habla a nosotros de lo que es la misericordia. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan ustedes el texto? ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole
pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero ahora escuche el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos hablando entonces de ese momento donde en el texto bíblico se nos habla acerca del buen samaritano. Un hombre que viendo a otro en una tremenda miseria, la misma miseria en la que nos deja el pecado a nosotros. Un hombre viendo a otro que había sido golpeado, que había sido maltratado, que había sido robado, lo vio en una condición de tal indignidad que lo que hizo no fue voltear su rostro y seguir su camino, sino acudir al lugar donde él se encontraba y desde allí tomarle para obrar en misericordia para con su vida. Pregunta, ¿no ha hecho eso el sumo sacerdote Jesucristo, el misericordioso, con nosotros lo mismo? Nosotros nos encontrábamos en una condición de miseria. Tú te encontrabas en esa condición. Y si tú no estás en Cristo, te encuentras en esa condición, en una condición de miseria. Pero nuestro sumo sacerdote o el sumo sacerdote no ha volteado su rostro, sino al contrario, por ser misericordioso, ha venido y ha entonces llegado a nuestra vida para cambiarla. Vamos ahora al versículo 14. Vamos a devolvernos en este capítulo 2 del texto de Hebreos. Dice así la escritura, hablando de este sumo sacerdote misericordioso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta que Felipe le hizo al etíope cuando lo encontró en ese camino en el que él regresaba a su nación. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? Pero, ¿entiendes lo que lees? Pregunta, ¿qué significan estas palabras que nosotros encontramos en este versículo 14? Permítame decirle que los hijos de los que se está hablando en este texto son personas que claramente ya han sido definidas. Aunque en el día de hoy muchas personas en nuestra sociedad se consideran hijos de Dios, eso no significa que lo sean. Se consideran hijos de Dios porque creen, o por un lado, que como Él creó a todos, son hijos. O el mal entendimiento de la Escritura de que creen que como Cristo murió en la cruz por todos, entonces son hijos. Pero ninguna de las dos razones son verdaderas. Aquí se está hablando de unos hijos, pero ¿cuáles son? Devolvámonos al versículo número 10, el texto que fue expuesto hace 15 días. Y allí se nos va a hablar de quiénes son esos hijos. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel, y ese aquel en ese momento compartimos que era Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Y dice, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, esos hijos, ¿quiénes son? Son los que han de ser llevados a la gloria. Y no hay otros que sean llevados a la gloria que aquellos por los que Cristo murió. Y no hay otros que sean llevados a la gloria que aquellos que el Padre escogió para que fuesen salvos. Estos, de una manera clara, se han arrepentido de sus pecados y han ido delante del Señor en arrepentimiento y fe. Y este texto, si tú has vivido esto, se está refiriendo a ti. Permíteme hacerte esta pregunta nuevamente. ¿Has ido delante del Señor en arrepentimiento y fe?
¿Te has presentado en algún momento delante del Señor reconociendo tu condición de pecador? Tu condición de merecedor del infierno y de un castigo eterno, donde tú mismo no te puedes salvar de esa condición. ¿Te has presentado delante del Señor de esa manera? Y te has presentado reconociendo ese pecado y clamando a Él para que sea Él trayendo salvación a tu vida, para que Él sea obrando en misericordia y sea entonces contándote como uno de esos hijos de gloria. Si tú lo has hecho, tú eres uno de esos hijos a los que se refiere este texto. Pero si no lo has hecho, si esto no ha hecho parte de tu vida, no eres uno de ellos. Y estás en una condición de no hijo y en una condición de condenado. Pero en el versículo 14 nos sigue diciendo, estos hijos, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han clamado por perdón y misericordia, dice que ellos participaron de carne y sangre. ¿Cómo así? ¿Un sacrificio? ¿Se volvieron caníbales? No, lo que está queriendo decir este texto es que ellos eran hombres de carne y hueso. Pero en esa condición de carne y hueso, eran hombres como todos los demás, sometidos a una condición de pecado. Todos los hombres en la condición de humanidad están bajo el yugo del pecado y la maldición del pecado. Pero ¿saben qué hizo ese gran sumo sacerdote misericordioso? Y aquí comenzamos a ver un poco más detenidamente lo que él hizo. Dice que participó de lo mismo. ¿Cómo así? Participó de lo mismo significa que se hizo hombre. ¿Él era hombre? Él es Dios. Y su condición es una condición santa y perfecta. Pero al ser el sumo sacerdote misericordioso, lo que hizo fue tomar la condición de hombre como todos los otros hijos. Esos hijos que se arrepentirán o se han arrepentido, que clamarán por perdón y misericordia o que clamaron por perdón y misericordia. Él se hizo un hombre como ellos. Jesús se hizo un humano más como ellos, para en medio de esa condición expresar y dar a conocer esa gran misericordia. Pero, ¿qué más dice el texto con respecto a que Él es un sumo sacerdote misericordioso? Sigamos leyendo el versículo 14 en esa mitad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Volvamos a la pregunta de Felipe al etíope. Pero, ¿entiendes lo que lees? ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos en esta parte? Permítame ahora cambiar un poco en un sentido el tema y hacerles esta pregunta. ¿Sientes temor por la muerte? Tú, piensa en ti. Cuando nosotros comenzamos a mirar la vida del ser humano, hay algo que nos dice la historia de la humanidad. De hecho, son dos cosas, quizás ustedes lo han escuchado en otros momentos. Hay dos cosas que son seguras para el hombre. ¿Cuáles son esas dos cosas? La segunda, yendo de atrás hacia adelante, la segunda son los impuestos. Dice, el hombre nunca se librará de los impuestos. Es una realidad para el hombre. Pero la primera es la muerte. La muerte. ¿Has pensado en tu muerte? ¿Has considerado que llegará un momento de esos a tu vida donde ya no podrás escapar de ella y ese día habrá llegado la muerte a ti? De las diferentes maneras que puede suceder, por una enfermedad, por un accidente, una muerte natural provocada por otra persona. Pero, ¿has pensado en tu muerte? Permítame compartirle algo en esta mañana. Días atrás le compartí a varias personas acerca de que sería bueno que escribiéramos qué nos gustaría qué nos gustaría que se hiciera en el funeral de cada uno de nosotros. ¿Qué nos gustaría que ese día se conmemorara, se dijera de nosotros, se hiciera en honor a nosotros?
Pero ese día es el día de la muerte. Y quiero contarles lo que sucedió. De todos a los que les compartí esa idea, ninguno dijo, yo quiero que esto sea lo que se celebre, o esto sea lo que se diga, o esto sea lo que se recuerde de mí en el día de la muerte, en el día de mi muerte. Ahora yo me hago una pregunta. Nadie dijo nada porque se les olvidó y somos muy desmemoriados, o porque nos da temor pensar en la muerte. ¿Cuál de las dos? Porque no nos gusta hablar de ese tema, porque ese tema es un tema al que nosotros le huimos. Bien, la escritura muy claramente nos coloca frente a la condición de la muerte y nos dice además cuál ha sido la condición que nos lleva a ella. Y usted ha escuchado este texto, porque la paga del pecado es muerte. Así que entonces la muerte es algo de lo que no nos libraremos porque hemos pecado. Ahora, si usted nunca ha pecado, si usted toda la vida la ha vivido en santidad, si usted nunca ha tenido un mal pensamiento, nunca ha tomado algo que no es suyo, nunca ha hablado algo en contra de alguien, esté tranquilo, usted no va a morir. Pero si usted ha tenido solo un mal pensamiento, eso ha sido suficiente para que usted sea llevado a la condición de muerte. Sin embargo, ese misericordioso sumo sacerdote, ¿qué fue lo que hizo según la parte del texto que estamos leyendo? Destruyó por medio de la muerte, su propia muerte, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte. Y el mismo texto nos dice quién es. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que estas palabras quieren decir es que lo que hizo Cristo como un sumo sacerdote misericordioso fue librarnos del temor de morir. Ahora el cristiano, el verdadero cristiano, no tiene temor por la muerte. Como hemos dicho en otras ocasiones, no es entonces por eso que nos tiramos a los carros, a los buses o a los dobletroques para poder morir más rápido. Pero si tenemos que pensar en la muerte, ya no es problema para nosotros, porque la muerte para el creyente no es un día de tragedia, sino es el día de victoria. Es el día de presentarse delante de Dios y poder ver ahora a ese sumo sacerdote misericordioso cara a cara. Y aleluya a nuestro Dios por eso. Pero ¿de qué otra manera nos habla este texto de que nuestro Señor Jesús es misericordioso? ¿De que este sumo sacerdote es misericordioso? Sigamos leyendo versículos 16 y 17 en su primera parte. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a los seres humanos. Ahora, qué bueno que los ángeles ya están glorificados. Usted sabe eso, ¿cierto? Los ángeles en este momento no luchan con el pecado. Estamos hablando de los ángeles que están con el Señor. Estamos hablando de los ángeles que habitan en la presencia de Dios. Qué bueno que ya están glorificados o que ellos están en una condición de glorificados. Porque si no, este texto nos estaría diciendo que ellos sufrirían de envidia. ¿Y saben por qué? Porque dice el texto que los ángeles ven una actuación de parte de Cristo, del sumo sacerdote, por aquellos que son hijos, como ya mencionamos, pero que no fue hecho por ellos. Yo creo que los ángeles dirían, qué bueno que eso hubiese sido hecho por nosotros. Sin embargo, ellos no lo necesitan y están en esa condición de glorificación. Pero permítame entonces contarle algo acerca de mi vida. Desde mi niñez, yo he estado en el conocimiento del Señor y de su palabra. Por la gracia del Señor, Él me apartó de vivir una vida pecaminosa de la que muchos han vivido. Muchos en su juventud y en su madurez han tenido que enfrentar situaciones de drogas, de sexo, de robo y de muchas otras cosas. En mi caso, por la gracia del Señor, nunca fue así. Pero en una ocasión me encontraba en un estudio de la médula teológica
Y se estaba hablando acerca de esta situación, de esta condición, acerca de que los ángeles estaban en esta condición de perfección y que ellos no necesitaban ser glorificados. Y yo llegué a decir algo como esto: qué bueno que yo pudiera ser como uno de ellos, que no tuviera que ser glorificado porque ya lo soy. Y quien me escuchó me preguntó: ¿y por qué dices eso? Bueno, yo respondí: porque a pesar de que yo no he tenido una vida como tristemente otros sí la han tenido, igual yo he sido tan pecador como todos los demás. Pero en medio de esa realidad también mencioné algo: a mí me hubiese gustado vivir lo que muchos también vivieron. Y cuando yo dije eso, la persona que me escuchaba me dijo: ¿y por qué? Esta persona estaba pensando que yo anhelaba vivir el pecado de lo que otros en su vida pasada han vivido. Pero no me refería a eso, aunque en parte tenía que ver. Me refería era a poder experimentar cómo una persona, estando en la peor condición de su vida, donde está muerta en sus delitos y pecados, desde allí es tomada y su vida es cambiada como de la noche al día, como del invierno a la primavera. Así como cuando Saulo, camino a Damasco, que iba en pro de aquellos que estaban buscando a Cristo, él cayó del caballo y cuando se levantó era otra persona. Yo quería en algún momento, y lo planteaba para ese momento, haber vivido algo como esto. No fue este el plan del Señor. Sin embargo, yo también lo necesitaba. Porque no por no haber vivido esa vida tan desordenada como muchos, era igual de pecador a todos los demás. Pero tenemos un sumo sacerdote misericordioso. ¿Qué es lo que ha hecho ese sumo sacerdote misericordioso? Ha socorrido a aquellos que se encuentran en esa condición. Y que tú también, si estás sin Cristo, estás en esa condición. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esta obra de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho que nosotros o aquellos que te han colocado su fe en Cristo reciban la promesa del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la salvación misma. Nuevamente, permíteme hacerte esta pregunta en esta mañana: ¿eres salvo? ¿Eres una persona que el Señor ha salvado? Hablando esta mañana acerca de los atributos del Señor, hacíamos esta pregunta en la clase con los adolescentes: ¿cómo tú puedes saber si eres salvo? ¿Cómo? Porque así como muchos así mismo se llaman hijos, otros también así mismo se declaran salvos. Pero la pregunta es: ¿y lo eres? ¿Son todos salvos? La respuesta es no, porque es salvo solo aquella persona que cumple con este requisito. Jesús dijo estas palabras y yo creo que usted las recuerda muy bien en el día de hoy: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú guardas los mandamientos de Cristo, si tú vives una vida donde día a día te esfuerzas para obedecer al Señor, si cada día luchas contra el pecado para ir en contra de Él y amar más la santidad, eres salvo. Si esa no es tu lucha diaria, si esa no es tu entrega cada día al Señor, ni pienses por un momento que eres salvo. Al contrario, sigues preso de tus propios pecados. Sigues preso de una vida vana que cada día te aleja más de Él. Pero ese gran sumo sacerdote, en lugar de estar entonces para con esos hijos en la condición de señalar y acusar, se hizo hombre, habitó en medio nuestro. Como dice el texto, tomó la semejanza de sus hermanos. Es lo que está diciendo en el texto. Y desde allí, entonces, entendiendo nuestra condición, nos llevó a cada día vivir la vida que honra y exalta su nombre. Ese es ese gran sumo sacerdote. Pero ahora vamos a la segunda premisa. Segunda, y ya usted sabe, última premisa.
Jesús, el sumo sacerdote fiel. Ya hemos hablado y dejado claro que Él es el sumo sacerdote misericordioso. Esta misericordia está dispuesta para ti hoy y en cualquier momento, mientras tus pulmones respiren. Cuando tus pulmones dejen de respirar, esta misericordia habrá acabado. Pero el texto también nos habla, Jesús, el sumo sacerdote fiel. Vamos ahora al versículo 17. Por lo cual debía ser tentado en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y ¿qué más? Y fiel sumo sacerdote. Se habla de este gran hombre de dos maneras, misericordioso y fiel. ¿Pero qué es fiel? Yo creo que si le preguntáramos a una esposa en el día de hoy qué es fiel, nos podría definir muy claramente lo que es ser fiel. Pero no vamos a hacer esa pregunta en esta mañana. Más bien permítame darle esta definición. La fidelidad es una virtud que se refiere a alguien que es digno de confianza y leal. Es decir, que hace lo que se le pide. En la Escritura nosotros encontramos una ilustración de la fidelidad, como esta definición ha sido compartida. Permítame leerle esa ilustración. Mateo capítulo 24, versículos 14 al versículo 21. Escuchen. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Yo creo que usted conoce el resto de la historia, ¿cierto? Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino a ser el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y le pido que por favor usted escuche la respuesta del Señor. Y el Señor dijo: bien, buen siervo, ¿y qué más? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es esa virtud de aquella persona que, teniendo la capacidad de hacer lo que se le ha pedido, lo hace. Eso es. Ahora, cuando nosotros hablamos del sumo sacerdote, el sumo sacerdote que es Cristo y que es fiel, él tenía la capacidad de hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? Dejar su trono. ¿Creen ustedes que esta fue una condición terrible para él? Claro lo fue. Dejar su trono y hacerse hombre. Y en la condición de hombre humillarse. Y en esa humillación ir hasta la cruz. Por ser Dios, ¿todo esto fue un paseo para él? La respuesta es no. Sin embargo, él, teniendo esa capacidad y condición, el Padre le encomendó esta tarea y la cumplió. Quiero que vayamos al versículo 17 al finalizar de este capítulo 2 de Hebreos. Dice la Escritura: en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿A qué hace alusión estas palabras del escritor de Hebreos? En lo que a Dios se refiere. Pues otra manera de entender estas palabras es en el servicio a Dios. Jesús tenía claro que su condición y su tarea era servir a Dios. Por eso Juan capítulo 6 versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que entonces, este sumo sacerdote era un siervo de Dios. Y en esta condición de Dios, entonces hizo lo que nadie haría por nosotros.
Pero también aquí permíteme hacerte otra pregunta más. ¿Quién ha hecho algo por ti? Pero ahora permíteme ampliarla más todavía. ¿Quién ha hecho algo por ti que sea de dimensiones eternas? ¿Quién? Porque si nos quedamos hasta la primera parte de la pregunta, diríamos mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi jefe y etcétera. Han hecho cosas por nosotros. ¿Quién no ha sido bendecido por la vida de otra persona? Ayudado, acompañado en la vida, impulsado en la vida. Pero ¿eso tiene que ver con repercusiones eternas? Todo lo que cualquier persona haga en esta tierra, aquí se quedará. Pero en el caso de ese sumo sacerdote fiel, que era siervo de Dios, lo que hizo fue algo de dimensiones eternas. ¿Y qué es lo que el texto nos dice que él hizo? Lo que la imagen de esa predicación en el día de hoy queremos con ella mostrar. Expió. Ese sumo sacerdote fiel expió, dice el texto, para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué significa expiar? Vamos a un texto bíblico que nos dice lo que significa expiar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Puede ser que esta palabra expiar para muchos de ustedes no sean fácil de entender, pero Juan nos la coloca en una condición fácil de comprender. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Saben qué es expiar? Expiar no es otra cosa que quitar el pecado. Y eso es lo que está diciendo Juan. El pecado fue quitado de aquellos que habían sido escogidos, de aquellos que eran hijos. Nosotros podríamos ir nuevamente al Antiguo Testamento y ver que el sumo sacerdote cumplía con esta tarea. El sumo sacerdote quitaba el pecado del pueblo. Levítico 16:15 dice: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote hacía esto, la sangre de ese cordero era derramada sobre ese propiciatorio. Los pecados del pueblo de Israel eran perdonados. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por los hijos, por aquellos que se presentaron en arrepentimiento y fe, por aquellos que han clamado por salvación delante del Señor, dice la Escritura que esos pecados fueron perdonados. Esos pecados fueron quitados y ya no son usados para estar en contra de ti, para ser acusado delante de Dios. Eso hizo el fiel sumo sacerdote. Pero ¿de qué otra manera este texto nos habla de que Jesús como sumo sacerdote ha sido fiel? Pues quiero invitarle a que terminemos leyendo este texto, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escuche, Cristo no solamente ha sido un buen sumo sacerdote en esa condición que fue igual a nosotros, sino que en esa condición, Él, por favor grabes esta palabra, Él socorre a los que son tentados. ¿Quién entiende tus luchas? Yo he escuchado a muchas personas decir que batallan solos con sus propias luchas, que se sienten solos porque esas batallas las libran solos, porque creen que estando así podrán vencer, pero al final se dan cuenta que ese pecado lo que hace es vencerlos a ellos. Pero pregunta, ¿quién conoce tus luchas? ¿Quién entiende la fuerte tentación a tu vida? ¿Hay alguien que comprende totalmente tu condición cuando eres tentado? La respuesta es sí. Y quien comprende esa condición es ese sumo sacerdote fiel.
porque ese sumo sacerdote fiel, en la condición en la que él se colocó de debilidad, cumple con una tarea. ¿Cuál? Socorrer al que se encuentra en la debilidad. Ayudar al que se encuentra hundiéndose por causa del pecado. Extender la mano y sacar a aquel que se está ahogando por su propio pecado, aunque es un hijo. Ese sumo sacerdote fiel es el que es capaz de hacer eso. ¿Y por qué? Permítame leerlo esto ahora en la Biblia de las Américas. Él dice, él mismo fue tentado en el sufrimiento. Él también recibió tentación. Él no te ve a ti y te dice, débil, no eres capaz. Tan fácil que el vencer el pecado y te dejas vencer por él. No, este sumo sacerdote no dice eso. Lo que él dice es, yo también fui tentado en medio del sufrimiento. Yo también tuve que padecer, pero yo también vencí la tentación. Y es quizás por eso que nosotros encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 44, estas palabras tan recordadas de nuestro Señor Jesús. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos creen que Jesús, por la condición de ser Dios, no tuvo problema con el pecado. El pecado a él le resbalaba en su cuerpo. Sin embargo, estas expresiones nos llevan a comprender que Jesús peleó, batalló, enfrentó y tuvo que parársele firme al pecado y al final vencerlo. ¿No espera ese sumo sacerdote fiel lo mismo de ti? Pero también no sabe ese sumo sacerdote fiel que cuando tú eres tentado y te debilitas y caes en esta tentación, necesitas de él. Él lo sabe y por eso él está allí para socorrerte. Por favor, recuerda eso. Nuestro sumo sacerdote fiel te socorre, es tu ayuda, es quien te levanta en los momentos de debilidad, es el que si acudes a él no te dejará pecar y te llevará a presentarte delante de Dios santo como él así lo demanda. Recuerda las dos premisas. Jesús el sumo sacerdote es misericordioso. Jesús el sumo sacerdote es fiel. Si no has ido delante de él en arrepentimiento y fe, si no has clamado para que sea él intercediendo delante del Padre y presentándote justo delante de él, hoy es el momento. Porque él como gran sumo sacerdote se ofrece para que la muerte de Cristo o para que su muerte en la cruz del Calvario sea puesta a tu favor. No solamente él murió una muerte que te salva de tu condenación, sino que vivió una vida que puede ser puesta a tu cuenta para que seas contado como justo. Ve a Cristo hoy. Las puertas del cielo están abiertas para recibirte. Cristo quiere que tú vayas clamando por perdón y misericordia. Él quiere ser tu sumo sacerdote. Quiere ser ese sumo sacerdote misericordioso y fiel que bendecirá tu vida, pero no solamente para esta tierra, sino que lo hará para la eternidad. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que exalta a ese sumo sacerdote y que al nosotros conocer y estudiar lo que se expone allí, no nos queda otra razón más que hacer lo mismo, exaltarlo. Cuando nos encontrábamos en la condición de pecado, Señor, no éramos tus hijos, pero ese misericordioso sumo sacerdote dejó esa condición de gloria para venir y estar en la condición como la nuestra, humana, en la que teníamos que luchar contra el pecado. Y en esa condición dio su vida para que ahora todos aquellos que escuchen este mensaje, todos aquellos que sean oidores de esta verdad y de estas premisas, tengan un corazón sensible a su mensaje y vayan en arrepentimiento y fe y clamen por salvación de sus vidas. Gracias porque de par en par las puertas del cielo hoy están abiertas para ellos. Te ruego, Señor, por la salvación de cada uno, porque ese gran sumo sacerdote
misericordioso y fiel, está allí dispuesto para hacerlo para todo aquel que se arrepiente. Pero también gracias, porque todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en ese sumo sacerdote, tiene el privilegio de ser entonces acompañado, de gozar acerca de este sumo sacerdote, el ser socorrido para vencer la tentación y para vivir amando los mandamientos que demuestran que si se aman, realmente se han sido salvos. Padre, gracias por cada uno entonces de los que han recibido hoy este mensaje, y rogamos, Señor, porque tú seas aplicándolo en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en tus manos nos colocamos, nos dejamos, diciéndote gracias, buen Señor. Amén. Amados, seguiremos entonces adelante con el estudio de Hebreos y rogando que sea Él trayendo bendición cada vez más a nuestras vidas. El Señor les bendiga.